Buenas noches. A continuación vamos a explicar el seminario de química. Mi grupo está conformado por mi compañero Santiago Muñoz y quien les habla, Santiago Gómez. Somos el grupo número 1 de Civil Lab 7. Entonces, a continuación vamos a explicar los componentes que contiene el preinforme número 5, que se titula como Geometría Molecular. Para esta práctica ya está planteado un objetivo general, el cual es aplicar los conceptos de la fórmula de Lewis, modelo de repulsión de electrones y de la capa de valencia y movimiento dipolar, para predecir la geometría molecular y la polaridad de las especies poliatómicas. Para llegar a este objetivo general se plantearon los objetivos específicos. Nosotros recalcamos 3 objetivos específicos que nos parecieron muy importantes. El primero es utilizar la geometría molecular y los conceptos de electronegatividad para determinar si una molécula es polar o no polar. El segundo es identificar correctamente los tipos de enlace iónico y covalente y la relación con la electronegatividad. Y el tercero es identificar la polaridad de una molécula a partir de su geometría molecular. Saber en qué momento es dipolar, si el momento es igual a 0 o es diferente de 0. Estas son bibliografías que nos sirvieron para la información que necesitamos en la investigación. Continuando con la explicación de esto, se nos pide que planteemos un mapa conceptual en el que obtengamos los conceptos necesarios para la práctica. Entonces, el concepto grande, el nombre de la práctica es geometría molecular. Para la geometría molecular se tienen en cuenta 3 cosas: la estructura de Lewis, la electronegatividad y la regla del octeto. Entonces, para la estructura de Lewis se tienen en cuenta 2 factores, pero primero, ¿qué es la estructura de Lewis? La estructura de Lewis es una representación en 2 dimensiones de cómo están enlazados los átomos de una especie. Entonces, los 2 factores que se tienen en cuenta para esta estructura son el tipo de enlace y los electrones de valencia. El tipo de enlace se basa en la diferencia de la electronegatividad y se divide en 2 tipos de enlace: covalente y iónico. El covalente es cuando se comparten electrones y el iónico es cuando se ceden electrones. En la parte de los electrones de valencia, estos se encuentran ubicados en la configuración electrónica, y dentro de la configuración electrónica se encuentran en el último nivel de energía. Si hay 1, pues se toma esa cantidad de electrones; si hay 2, entonces se suman. La electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es una medida de la fuerza con la que el átomo participa en un enlace y atrae los electrones hacia sí. ¿Esto qué quiere decir? Que es la fuerza que tiene el átomo de atraer los electrones. La diferencia que hay entre 2 elementos, esa electronegatividad de diferencia que hay entre los 2 elementos, permite saber su tipo de enlace. ¿Sí? Esta diferencia clasifica el tipo de enlace. Entonces, no se ve muy bien, pero cuando la diferencia está entre 0 y 0.4 es un covalente no polar. Esto quiere decir que los electrones que se comparten son equitativos. Cuando la diferencia está entre 0.4 y 1.8 es covalente polar, lo que quiere decir que no son equitativos el compartimiento de electrones. Y cuando está entre 1.8 y 3.3 es un enlace iónico, lo cual quiere decir que hay una transferencia de electrones. El otro dato a tener en cuenta para la geometría molecular es la regla del octeto. Esta regla del octeto, ¿qué es? Es la tendencia que evidencian los átomos para completar en su último nivel energético con 8 electrones para estabilizarse. Esta regla del octeto se caracteriza por varias cosas. Una cosa es que su átomo central es el menos electronegativo, pero la otra característica es que el hidrógeno jamás puede ir en el centro. ¿Por qué? Esto se debe a que el átomo del hidrógeno solamente puede crear un enlace, solamente pierde su único electrón, entonces por eso no puede ir en el medio.
Una representación de la regla del octeto es esta, de esta forma, FNO. Acá está la molécula de nitrógeno en el medio con los enlaces de el oxígeno y el flúor al lado, con los enlaces covalentes o iónicos, como los quieran llamar. Bueno, teniendo en cuenta estos datos, que son la estructura de Lewis, la electronegatividad y la regla del octeto, ya se puede predecir la geometría molecular. Entonces, la geometría molecular se basa en dos cosas, en los tipos de geometría molecular que existen y la geometría electrónica, que es la cantidad de pares de electrones. Eso es lo que se conoce como geometría electrónica. En esta geometría electrónica se tienen en cuenta la cantidad de pares electrónicos enlazantes que se encuentran alrededor del átomo central. Entonces, este cuadro que ustedes ven acá, es este mismo que tengo acá en la hoja. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos especifica cómo va a ser el nombre de su geometría electrónica, teniendo en cuenta la cantidad de pares electrónicos que hayan. Entonces, si hay uno o dos, su geometría electrónica va a ser lineal y va a tener ángulos de 180. Cuando tenga tres pares de electrones, su geometría va a ser trigonal plana y tiene ángulos de 120. Y cuando tenga cuatro electrones enlazantes, cuatro pares de electrones enlazantes, se va a llamar tetraédrico o tetraedral. Tiene 109.5 en sus ángulos. Cuando sean 5 va a ser bipirámide trigonal y va a tener 120 en su ángulo, va a tener 90 grados, va a tener 180, es variable. Y cuando tenga 6 va a ser octaedral u octaédrico y van a tener ángulos de 90 y de 180. Bueno, continuando con esto, lo otro importante de la geometría molecular son los tipos de geometría molecular que existen. Entonces, como pueden ver acá, están los tipos de geometría molecular, pero la geometría molecular tiene en cuenta los pares de electrones que están enlazados y los pares de electrones que se encuentran libres. Son los pares de electrones que se encuentran libres. Entonces, ampliando esto, podemos notar ahí, existen varios. Los más comunes son la geometría molecular lineal, que puede tener uno o dos enlaces, pares de electrones libres o enlazados. La angular son dos pares de electrones enlazados y dos libres. En la tetraédrica son cuatro pares de enlazantes, que es lo más común, pero igualmente, como sabemos, toma los que están enlazados y los que están libres. Esto quiere decir que para que sea tetraédrica tiene que completar cuatro pares, ya sean enlazantes o sean libres, no importa. Y en bipirámide trigonal, esa es 5 pares de electrones. Como ya lo expliqué, pueden ser 5 pares electrones enlazados, 5 pares electrones libres o combinados. Y lo mismo pasa en la octaédrica, sino que en la octaédrica ya son 6. Continuando con la explicación, este es el proceso que se va a llevar a cabo en la práctica. Entonces, el proceso está representado en un diagrama de flujo. Este diagrama de flujo, entonces, tiene su inicio, ¿sí? Y en el inicio, entonces hay que escribir la estructura de Lewis de las moléculas del grupo que nos asignen. Siguiente, hay que determinar el número de grupos de electrones alrededor del átomo central, sean libres, sean enlazantes, como sea. Acá hay que tomar una decisión, hay que escoger. Entonces, acá en lo rojo hay que escoger la esfera apropiada para el átomo central de acuerdo con el número de electrones que lo rodea. Si ya tenemos listo esto, podemos continuar con el proceso. Si no, tenemos que escoger debidamente la esfera apropiada. Continuando ya con esto, si ya tenemos este proceso bien, hay que reconocer la forma geométrica que predice la teoría que está acá, BSER.
para ese número, para ese grupo de electrones, hay que reconocer la geometría que se forma. Continuando con esto, hay que montar el modelo de cada molécula y tomar la fotografía correspondiente. Con eso se acaba la práctica. Bueno, ya teniendo conceptos claros sobre la geometría molecular en el preinforme, procedemos a la explicación de la práctica número 5, que es la geometría molecular. Entonces, las moléculas que se nos dieron a trabajar fueron estas: CH4, N2, CO2, TF6 y H2SO4. Este fue el proceso que realizó mi grupo, mi compañero Santiago Muñoz y mi persona. Este fue el que realizamos. Entonces, teniendo en cuenta el proceso que mencionamos anteriormente, en el preinforme estos fueron resultados que se tuvieron. Entonces, empezamos. La primera molécula que se nos dio, la primera molécula que trabajamos fue el ácido sulfúrico con fórmula H2SO4. Esta es la estructura de Lewis. Vemos que tiene enlaces dobles, que son covalentes, enlaces sencillos a los lados, con enlaces de hidrógeno a los oxígenos. Entonces, el total de pares de electrones son 4. El total de enlazantes son 4 y libres 0. La geometría electrónica, teniendo en cuenta los conceptos anteriores, es tetraédrica, y la geometría molecular al igual es tetraédrica. El momento dipolar es 0, olvidé ponerlo, y la estructura tridimensional se vería de esta manera. Continuando con la segunda molécula, que es el telurio, que se llama hexafluoruro de telurio, su fórmula es TeF6. Esta sería su estructura de Lewis. Estas rayas que ustedes ven acá punteadas significa que esta molécula está hacia atrás, igual que esta hacia atrás, y esta que es un triangulito relleno significa que esas moléculas están hacia el frente, igual que esta. Entonces la cantidad total de pares son 6, la cantidad total de pares enlazantes son 6 y libres queda ninguno. Eso nos quiere decir que su estructura electrónica, su geometría electrónica es octaédrica y la molecular también es octaédrica. El momento dipolar es igual a 0. ¿Esto a qué se debe? A que esta carga está hacia arriba, esta carga está hacia abajo, entonces se anula. Esta carga viene hacia acá, esta carga va hacia allá, entonces se anulan. Y esta carga va hacia acá, esta carga va hacia acá, entonces también se anula. Eso quiere decir que el momento dipolar es 0. Bueno, la tercera molécula que trabajamos es el CO2, muy conocido como dióxido de carbono. Entonces, su estructura de Lewis es la siguiente: está el carbono en el centro, ya que pues es el elemento menos electronegativo. Vemos que tiene doble enlace con el oxígeno, ya que, y eso hace que los dos tengan cumplimiento de la ley del octeto. La cantidad de pares son 2, la cantidad de pares de electrones. La cantidad de pares enlazantes son 2 y libres queda ninguno. Teniendo en cuenta que solamente son 2 los enlazantes, es una geometría electrónica lineal y una geometría molecular lineal. Esto quiere decir, teniendo en cuenta la estructura tridimensional, que como esta carga va para allá, esta carga va para allá, el momento dipolar es 0. Continuando, la cuarta molécula que se fue a trabajar es el dinitrógeno con fórmula N2. Acá podemos ver que hay un triple enlace de los nitrógenos. Hay un total de pares de pares electrónicos, son 2. Son 2 pares enlazantes, quedan 0 libres, perdón, con geometría electrónica lineal, que es lo mismo acá. Vemos que son parecidas las estructuras de Lewis en el sentido de que es lineal y su ángulo es de 180. Su geometría molecular también es lineal y su momento dipolar
también es cero, ya que las cargas se anulan cuando van para los lados. Continuando, la última molécula que trabajamos es el CH4, conocido como metano. Entonces su estructura de Lewis es la siguiente. Vemos al carbono en el centro, obviamente los hidrógenos nunca pueden ir en el medio, y vemos los enlaces simples, covalentes, iónicos, y se encuentran alrededor del carbono generado por el hidrógeno. Así se nos aplica la ley de la Z. Entonces hay 4 pares totales, hay 4 enlazantes y hay 0 libres. Esto nos quiere decir que es una molécula geometría electrónica tetraédrica y una geometría molecular tetraédrica con momentos dipolares 0, y su estructura tridimensional la podemos ver hacia arriba un hidrógeno, hacia acá el otro, hacia acá el otro y hacia acá atrás el otro, formando el tetraedro. Bueno, por último, cerrando esta práctica número 5, se puede concluir que teniendo ya en cuenta el dato del número de pares de electrones enlazantes, ya podemos predecir la geometría electrónica, y teniendo en cuenta la cantidad de pares de electrones enlazantes con la cantidad de pares de electrones libres, se puede saber fácilmente, se puede predecir la geometría molecular. Otra cosa importante que se puede concluir es que la electronegatividad nos ayuda a saber si el enlace va a ser covalente o si va a ser iónico. Si va a ser covalente, teniendo en cuenta la diferencia de 0 a 0.4, podríamos saber si es covalente polar. Y si es de 0.4 a 1.8, ya podemos saber si es covalente apolar. Y entre 1.8 y 3.3, pues ya sabemos que puede ser un enlace iónico. La electronegatividad, obviamente, teniendo en cuenta, pues es la fuerza de atracción que se genera en el átomo para atraer sus electrones. Y el momento dipolar, que es algo importante, se puede saber de forma que en el modelo tridimensional, si acá está el átomo central que es mi mano, y si acá está un átomo y acá el otro, entonces sabemos que las cargas van a ir hacia los diferentes lados y esa carga se va a anular. Entonces sabemos que es dipolar. Buenos días, mi nombre es Santiago Muñoz Trujillo, mi código es 1803783 y mi compañero es Santiago Garzón. Bueno, el tema que nos correspondió para el día de hoy es Ley de la conservación de la masa y clasificaciones y reacciones químicas. Primero, como objetivo general, es demostrar la ley de la conservación y estudiar los diferentes tipos de reacciones químicas. Como objetivo general para este es evaluar la ley de la conservación de la masa a través de cuantificaciones del cobre en sus diferentes reacciones químicas hasta volver al cobre metálico, identificando los principios y cambios químicos involucrados en este proceso. Segundo, ejemplificar y clasificar los diferentes tipos de reacciones químicas involucradas en este proceso. Tercero, emplear técnicas de separación de mezcla tales como decantación, filtración y centrifugación, la cual más adelante estaremos hablando de este tema para profundizar. Y por último, pero no menos importante, reconocer y clasificar cada una de las reacciones propuestas. En donde nos hemos apoyado para identificar este proceso, nos basamos en el libro Principios de la Química, propuesto por Atkins Jones en el 2000, y el libro Ben Siff del 2000. El libro está traducido al español, aunque es de origen estadounidense. El libro se llama Macro and Microchemical. Okay. En el diagrama de flujo les mostraré y les enseñaré a identificar el cómo de la conservación de la materia. Primero, para identificar la ley de la conservación, primero tenemos que identificar que la masa es constante. Durante, después y en este proceso, la masa del cobre de este producto siempre va a ser constante, antes y después de sus reacciones
propuestas. Bueno, en el soporte científico que nos permite entender las ecuaciones químicas y realizar los balances de estas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos basamos en la parte física y bases matemáticas para entender el proceso y identificar cuáles son las convergencias de la conversión de la materia. Para entenderlo de forma visual, también tenemos que se puede clasificar por propiedades físicas y propiedades químicas. En las propiedades físicas la podemos dividir en tres fases, la cual son reacciones de precipitación, ácido-base y óxido y reducción. Primero, como reacción y precipitación, tenemos que se puede que al mezclar dos disoluciones podemos obtener un compuesto insoluble. En los ácidos bases tenemos que los ácidos están sujetos a una base y por último oxidación y reducción. Para el ejemplo más común es que un oxígeno cuando se junta con otro electrón, puede compartir sus electrones, puede dar o le puede quitar electrones. Esto quiere decir que quitándole electrones, se puede oxidar o se puede reducir. En el apartado de propiedades químicas, tenemos que los endotérmicos y los exotérmicos. En los endotérmicos está propuesto que la energía que tienen los reactivos es menor a la que necesita para formar sus productos. Y en la parte de exotérmicos, tenemos que la energía que tienen los reactivos es más alta que la que necesita para formar sus productos. Más adelante estaremos explicando esta propiedad en el tablero para entender cómo fue el proceso. Siguiente. En el laboratorio hicimos una serie de pasos, gracias al profesor, para explicarnos estas propiedades, la cual empezamos pesando el cobre. Lo primero que hicimos fue pesar la base de Petri, la base para pesar luego el cobre. Luego, cuando pesamos el cobre, identificamos su masa. Al identificarla, luego de esto le añadimos ácido clorhídrico para disolver el cobre. Luego de disolver el cobre le añadimos 10 mililitros de agua, y la cual va a quedar de esta forma. El cobre se va a disolver en todo el ácido clorhídrico junto con el agua, y luego de eso le vamos a añadir ácido nítrico, la cual todo el cobre que se volvió en este caso azul va a quedar al fondo y el agua va a quedar arriba. Por favor, si me pueden seguir, les voy a mostrar qué fue lo que pasó acá en su proceso químico. Cuando obtuvimos el cobre, lo primero que hicimos fue añadir ácido clorhídrico para disolver esta sustancia. Cuando la disolvimos, obtuvimos que el hidrógeno se fue en forma de gas y nos quedamos ahora solo con el cobre y el cloro. Cuando nos quedamos con el cobre y el cloro, ahora lo único que tenemos que hacer es cancelar el cloro, eliminar el cloro para quedarnos solo con el cobre. Ahora, para quitar el cloro, lo que tuvimos que hacer fue añadir ácido nítrico para que la parte nítrica se quedara con el cloro y la parte del cobre se quedara con el oxígeno y el hidrógeno. Al hacer esto, el cloro y el nitrógeno y el cloro y la parte nítrica se fueron en forma de gas, y nos quedamos simplemente con el cobre, y el agua y el oxígeno más el hidrógeno, y de esta forma lo único que teníamos que hacer era filtrar el agua para quedarnos ahora con el cloro. A un papel filtro lo doblamos de forma estratégica en 4 partes y lo volvimos un cono para luego filtrar el agua y quedarnos ahora simplemente con el cobre. Al hacer esto, todo el cobre se quedó en la parte del papel filtro, y todo el agua se filtró.
Rápidamente teníamos que secar el papel filtro porque aún seguía húmedo y esto podría variar o cambiar el peso del cobre. Así que lo pusimos a calentar para que se fuera toda la humedad y todo el cobre se quedara en el papel filtro. Ahora, en el papel filtro, sin la humedad, lo pesamos rápidamente y obtuvimos un acercamiento a lo que fue la masa del cobre. Por no decir muy cerca, fue eh, por porque algo de este cobre se quedó en el papel filtro o se filtró, se decantó. Eso se denomina como un error, un margen de error que ocurre en el laboratorio. Bueno, ahora, como podemos ver después de lo que hicimos, fue calentar esta sustancia, la calentamos en una plancha, la cual quedó de un color negro. Y ahora, después de este proceso, lo que hicimos fue adicionarle más ácido clorhídrico para retornar al color azul. Cuando lo retornamos al color azul, eh, le añadimos ácido nítrico. Cuando le añadimos el ácido nítrico, lo que hicimos fue filtrarlo. Al filtrarlo obtuvimos el cobre más la humedad del papel filtro. Tocó calentar todo el papel junto con el cobre para que toda la humedad se fuera y nos quedáramos simplemente con el cobre. Al pesarlo, encontramos los resultados. Por ejemplo, aquí en esta tabla podemos evidenciar que basado en el peso inicial del cobre, la sustancia final, el peso final del cobre fue bastante similar, aunque el margen de error de este sí se mantuvo, pero aún así la ley de la conservación siempre estuvo ahí y obtuvimos gran cantidad de este cobre. Ok, por ejemplo, obtuvimos en los resultados podríamos encontrar que el peso del cloro siempre va a estar relacionado a cuánta cantidad de ácido nítrico o ácido clorhídrico le teníamos que echar a esta sustancia para mantener la ley de la conservación. Por ejemplo, en el grupo número 1 y número 3, con respecto al número 2 y al número 4, fue más alta a estos dos grupos debido a que tenían menos cantidad de peso de cobre en gramos. Por ejemplo, en ácido nítrico, el grupo 1 y el grupo 2, el grupo número 1 y el grupo número 4 tuvieron que adicionarle más ácido nítrico debido a que sus sustancias eran más bajas. Aquí también podemos evidenciar que mientras más bajo sea el peso en gramos del cobre, menos sustancia de ácido nítrico le teníamos que adicionar. Mientras que en el ácido clorhídrico, en el grupo número 1 y en el grupo número 3, al ser los más bajos, teníamos que echarle más ácido clorhídrico. Aún así, con el margen de error, obtuvimos que mucho del cobre que pesamos al inicio se mantuvo con la ley de la conservación. Muchas gracias. Esto no lo podíamos haber entendido esto lo entendimos gracias al profesor y a los laboratoristas, los cuales se han esforzado para ayudarnos a entender este proceso. Y no más que decir, muchas gracias.